Como siempre, a echar la pelota unos a otros. Que a ti se te olvidó, que a ti te tocaba, que no me dijiste. Eso pasa siempre, hermanos. Siempre tratamos de hallar culpables, otros aparte de nosotros. El maestro se da cuenta, interrumpe la discusión y vea que dice el versículo 17 de Marcos 8. Y entendiéndole Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Porque mucho ojo, hermanos. Esta discusión pasa cuando los discípulos acababan de ser testigos de dos milagros en los que el Señor Jesús creó pan y le dio de comer a 9,000 gentes en conjunto. Es decir, acababa de pasar el milagro de la alimentación de los 5,000 y de la alimentación de los 4,000. Lo acababan de ver. Y todavía estaban discutiendo porque se les había olvidado el pan. Dice el Señor: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Y ahí viene el reclamo. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Tú crees que a mí me va a apurar que se te haya olvidado el pan? Un pedazo que hubieras traído, con eso sería suficiente. No es acerca del pan, pero así pasaba, hermano. Los discípulos no habían entendido quién era su maestro. No es hasta la mitad del evangelio, en la justa mitad del evangelio de Marcos, se da por fin la confesión de Pedro. En el 8:29, cuando el Señor Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? El Señor Jesús primero les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y le responden: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta. Y luego viene la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y hasta entonces, después de años que habían pasado, más de uno cuando menos, de estar junto a su maestro, de ser testigos de su poder, es que Pedro al final le atina y dice: tú eres el Cristo. Pero esas son las dos respuestas a Jesús en este primer relato, y de hecho en buena parte del libro. Las multitudes se maravillaban, los demonios se aterrorizaban. La diferencia para esta actitud era, repito, que los demonios sabían que hay razón para tener miedo de Jesús. Como pecadores, ese es el conocimiento que debemos tener, hermanos. Ese es el conocimiento que debemos adquirir. La autoridad soberana de Jesús como el Hijo de Dios debe causarnos miedo, porque esa autoridad le da el poder para condenarnos eternamente. Debe darnos miedo y hacer que corramos a Él para obtener perdón y gracia, algo que los demonios no pueden hacer. Los demonios tienen miedo porque saben que ellos no tienen salvación. Pero si nosotros nos quedamos solamente con el asombro, nos quedamos solamente con la admiración de Jesús, siendo testigos, incluso beneficiarios de su poder, pero no corremos a Él para salvación, si somos beneficiarios de su bendición, pero no nos rendimos a Él como el Señor de nuestras vidas, terminaremos igual de aterrorizados que los demonios e igual de condenados que ellos. Santiago 2, versículo 19. Leemos que los demonios creen que hay un Dios y tiemblan. ¿Qué nos hace temblar, hermanos? ¿Qué nos hace gritar?
Si se fijan en el versículo 23 del pasaje que estamos estudiando, dice que el demonio daba voces, y ya explicamos, dar voces quiere decir gritar. Luego en el 3:11 esta expresión se repite, y luego en el capítulo 5 otra vez. Lo que les quiero decir es que cada vez que un demonio se encontraba con Jesús, su reacción inmediata era gritar. Necesitamos entender que la razón para ello era el pánico que sentían ante la sola presencia de Jesucristo. Esto sería cómico si no fuera tan trágico, porque imagínense, un demonio con toda su maldad, un demonio con todo su poder para hacer mal, ve a Jesús, ¡ah!, grita, porque le da pánico la sola presencia de Jesús. Gritaban porque saben a dónde se dirigen. Ellos saben, hermanos, del lago de fuego mucho antes que la Escritura hablara del lago de fuego. De hecho, lo saben desde que fueron arrojados del cielo cuando siguieron a Satanás en su rebelión. Los demonios saben que su destrucción es inminente. Eso los aterroriza, eso los llena de pánico, eso los hace gritar. Y algo importante que debemos entender es que los demonios nunca atacaron a Jesús durante su ministerio terrenal. Al contrario, Jesús los atacaba por su sola presencia, porque los exponía. Y este caso del capítulo 1 de Marcos ilustra perfectamente cómo la mejor arma que tienen los demonios y Satanás es el disfrazarse y mezclarse entre la iglesia para estorbar y tratar de destruir el trabajo que hacemos para Cristo. Porque ¿cuánto cree, hermano, usted que llevaba ese demonio poseyendo a este hombre? La estructura de la oración del versículo 23 sugiere que era algo ya cotidiano. La Escritura dice, había en la sinagoga un hombre que tenía espíritu inmundo. Es decir, no dice que llegó ese día ese hombre. No dice que estaba por casualidad. Ese hombre ya tenía tiempo asistiendo a la sinagoga y siendo poseído. Seguramente todo ese tiempo estuvo destruyendo y estorbando y haciendo tropezar a muchos en la sinagoga, porque ese es el trabajo de los demonios, hermanos, estorbar el trabajo que hacemos para Cristo. Por eso se posesionan de las personas, o por eso las obsesionan, o las influencian, como usted quiera ponerlo. No es para espantarlos. ¿Usted cree que un demonio se posesiona de alguien para que le dé vuelta en la cabeza y escupa vómito verde? No, ese no es el propósito. Los demonios se disfrazan como ángeles de luz y el propósito es pasar desapercibidos, que se mezclen entre nosotros y estorben el trabajo para Cristo. Ese es su interés. Cuando la Biblia habla de que el demonio gritó y que se convulsionó, es porque en ese momento Jesús lo expuso y por eso se manifestó. El demonio no quiere ser expuesto, es lo que menos quiere. Cuando alguien es poseído por Satanás, el propósito es estorbar la obra de Dios y es sutil. Y entonces empiezan pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Y mientras Cristo no esté presente, ellos pueden hacer su trabajo tranquilamente. Así es que si no queremos que los demonios dañen a nuestra puerta de salvación, lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a Jesús y al Evangelio. Es lo que eficazmente derrota a Satanás y a su sirviente los demonios. Lucas registra este mismo incidente
en el capítulo 4. Y la razón para que Lucas y Marcos lo registren es responder a una pregunta que es fundamental y una pregunta que es importantísima. ¿Puede el Hijo de Dios rescatar a los pecadores del dominio de Satanás? Esa es la razón por la que Marcos registra este incidente y porque luego Lucas lo vuelve a registrar. Que la pregunta debe ser respondida. Si puede, como lo pone Pablo en Colosenses 1:3, Jesucristo librarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz. De acuerdo a Juan 3:8, ¿cuál es la respuesta? Busque Juan, primera de Juan 3, versículo 8. Si podemos encontrar una respuesta a esta pregunta, si Cristo tiene el poder, de acuerdo a primera de Juan 3:8, sí. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Fíjese, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero luego dice Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que este encuentro con el demonio en la sinagoga es importante porque demuestra que el nuevo rey tiene poder para destruir las cadenas con que el diablo y sus ángeles tienen encadenados a los pecadores no arrepentidos. Todos nosotros estuvimos así un tiempo, hermano, no se asombre ni se espante. Todos nosotros estuvimos un tiempo bajo el poder de Satanás. ¿No lo dice así Pablo en Efesios 2? Cuando habla de la gracia que nos ha sido dada, él dice, y así anduvimos nosotros en otro tiempo, haciendo la voluntad, la potestad del príncipe de este mundo. Así que nuestro Señor dejó su gloria y vino a este mundo no solo para hacer el sacrificio por nuestros pecados, sino para destruir las cadenas y rescatarnos del poder de los demonios. Los demonios saben esto. Saben que la batalla comenzó cuando el Hijo de Dios llegó a esta tierra. Saben también que eso solo puede significar una cosa: su destrucción es inminente. Ahora, en este pasaje específicamente, ¿qué hizo gritar al demonio cuando Jesús lo confrontó? ¿Qué hay en Jesús que llena de pánico a los espíritus inmundos y los hace gritar de terror? Número 1, la autoridad de su palabra. Si vamos al versículo 21, la Biblia dice que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina. Y aquí viene lo importante, porque les enseñaba, dice la Biblia, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entraron. ¿Quiénes entraron, hermanos? ¿A quién se refiere la Biblia cuando dice entraron? Que no dice entró, que dice el plural. Los discípulos de Jesús, a quienes había llamado. Eso lo vimos en el sermón, en el último sermón que tuvimos de Marcos. Conocimos a 4 de ellos. Jesucristo estaba formando su equipo de trabajo. Entonces Jesús y sus recién llamados discípulos son los que entraron a la sinagoga. Y la acción del Evangelio de Marcos comienza en Capernaum. Por cierto, ¿saben qué quiere decir Capernaum? En forma de 2 palabras. Una que es Cafar o Capar, que quiere decir villa. Y Nahum. Nahum es el nombre del profeta Nahum. De manera que muy probablemente esta ciudad fue nombrada en honor del siervo de Dios. Capernaum, villa de Nahum. Es como hoy, Ciudad Juárez, Ciudad Madero. Así que ahora ya saben que esta tendencia o esta inclinación a nombrar ciudades en honor de alguien famoso no es nuevo.